hablar sobre el tema del aborto. Es un tema muy importante, no solamente para sino también con un problema médico-social. Y solamente para tener una idea de la magnitud de lo que significa el tema del aborto, cuando uno recibe las enseñanzas desde el punto de vista biológico, encuentra la posibilidad de un aborto espontáneo en una gestación puede estar entre el 15% o 20%. Pero cuando uno se da cuenta de lo que significa el aborto como atención en las emergencias de los hospitales, les diría que es la segunda causa de atención obstétrica. La primera causa es el tema del parto, con cesáreas, etc. Pero después la segunda causa de atención son los temas de aborto. Luego vienen las otras complicaciones que tiene el embarazo, la atención. Entonces el aborto es un problema no infrecuente, es un problema muy frecuente, que puede ser espontáneo muchas veces, pero que muchas de las veces no es espontáneo, sino inducido. Entonces, vamos a revisar algunas cosas en relación a este tema. Primero declaro que no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación, y he ordenado en 4 puntos, en consideraciones médico-sociales del aborto, reiterar que el aborto es un problema de salud pública y veremos cómo es que es así, y después hablaremos de la interrupción legal del embarazo y finalmente de las conclusiones. En relación a lo primero, ya el doctor Mascaro les dijo que este es un tema importante, pero que hay que definirlo. Y de acuerdo al CIE-10, el embarazo es la interrupción hasta las 22 semanas de gestación con feto menor de 500 gramos, medida total menor de 20 centímetros o medida coronilla coxis de 16.5 centímetros. Esta es una definición clásica del CIE-10 que nos permite clasificar los casos de aborto hasta las 22 semanas. Luego ya vienen los temas de prematuridad. Sin embargo, cuando uno habla de la palabra aborto en general, es la interrupción de una gestación en cualquier momento de la gestación, pero nosotros nos vamos a conversar del aborto hasta las 22 semanas del embarazo. Esta es una ruta y análisis de decisiones que hicimos hace mucho tiempo, y donde vemos que el embarazo realmente puede ser un embarazo planeado o no planeado, y luego se convertir en un embarazo deseado o no deseado. Cuando es deseado, sigue un curso, incluso con la posibilidad de un aborto espontáneo, un 15% más o menos, el cual puede ser completo o puede ser incompleto y puede complicarse o no complicarse. En el caso del no, en general, ahora vamos a ver que son abortos inducidos, muchas veces provocados o clandestinos, cuando se decide no tenerlo. Y que en otros casos puede ser, a pesar de ser no deseado, seguir un curso normal, porque no decidieron tener un aborto, y este curso normal va a tener todas las implicancias de un embarazo normal. Ustedes saben que ya desde ser embarazado ya implica un riesgo. En cambio, cuando es un aborto inducido, puede ser o seguro o un aborto inseguro. Si es seguro, probablemente sea completo, incompleto, complicado, no complicado, pero generalmente es no complicado. Si es inseguro, generalmente un aborto incompleto que se va a complicar. El aborto es un tema muy antiguo, muy antiguo, desde antes de la era cristiana. El aborto era ya conocido, y en estas circunstancias, en relación al tema del patriarcado, quien era el dueño ¿cómo se llama?, del producto de la gestación, realmente era el padre, que ejercía todos los derechos sobre el futuro de la concepción. Pero ustedes saben que eso fue evolucionando, y ya en las antiguas legislaciones, como en la Grecia antigua, no castigaban el aborto y no consideraban que el feto tenía alma. Entonces, Platón, por ejemplo, manifiesta en su obra La República que el aborto debería prescribirse en casos de incesto, violaciones, cuando los padres fueran personas de edad. En tanto, Aristóteles y otros filósofos lo
tenían al aborto como un tema de control de la natalidad, era para limitar las dimensiones de la familia. Entonces acá el feto, si bien era parte de la madre, ella era quien podía disponer al árbitro de su cuerpo. Ya más adelante, con la religión católica, vino la concepción hilomórfica, en la cual se plantea de que el alma realmente le da la categoría de ser humano a la persona, ¿no es cierto? Y entonces, en tanto no hubiera alma, se podía tener el aborto. Y esto lo defendió Santo Tomás de Aquino, quien incluso plantea dentro del desarrollo de la gestación el estado de vegetal, animal y luego humano, en tanto él pensaba que cuando ingresaba el alma era el momento del nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, esta concepción hilomórfica fue planteada en el Concilio de Osena de 1312, de modo que hasta ese entonces la Iglesia no consideraba el aborto como un asesinato, mientras tanto el alma no animara el cuerpo, cosa que cambia más o menos en el siglo XVII cuando se plantea ya que el aborto es un tema que es sancionado por la Iglesia Católica. Ustedes ven que entonces el aborto ha tenido diferentes, no es un tema moderno, es un tema antiguo, pero lo que sí tiene, que en la modernidad y ahora en el siglo XXI, tenemos una mirada desde dimensiones diferentes, que podemos incluir las dimensiones de los derechos humanos, tenemos que incluir las dimensiones éticas e incluir también las dimensiones legales para poder hacer un buen análisis de lo que significa el aborto en la actualidad. Y por eso es que elaboramos esta diapositiva, donde está relacionado alguno de los eventos recientes, y diríamos que haciendo uso del rol de Estado laico, muchos estados regularon el aborto desde comienzos del siglo pasado. Rusia, por ejemplo, fue uno de ellos. En Perú se reguló el tema del aborto terapéutico, así se llama, en el caso de la despenalización en el año 1924. Pero hechos que tuvieron que ver fueron el reconocimiento de los derechos humanos en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, y dentro de ellos, ya hacia fines del siglo pasado, se incorporaron el tema de los derechos sexuales y reproductivos dentro del tema de los derechos con forma muy clara, siendo estos ya reconocidos desde el año 48. Digo reconocidos porque los derechos humanos los tenemos desde que nacemos, y el ser humano ha nacido pues de antes de Cristo y toda la vida. Lo que pasa es que el reconocimiento social que se hace no ha sido tan explícito, y esto por las guerras que ha motivado tanta muerte ha tenido que ser planteado para que los estados lo reconozcan en conjunto y tengan acuerdos internacionales. A mediados del 70 vino el concepto de la bioética, basado en los principios éticos, para regular una serie de eventos que se venían venir y que en la actualidad son parte del desarrollo tecnológico. Ahora hablamos de aborto, hablamos de planificación, hablamos de inseminación, hablamos de infertilidad, hablamos del genoma, hablamos de diferentes cosas, donde la ética, la bioética es un tema importante para poder discutir estos temas. Entonces, pero yendo al tema del aborto, diríamos finalmente que, como vamos a ver, en muchos países en el mundo el aborto es legal en alguna de sus formas. Muy bien. Esto es la tasa mundial para ver algunas cifras de embarazos no deseados, donde se puede ver en celeste o en azul que la tasa mundial de embarazos no deseados ha ido disminuyendo en los últimos 30 años. Sin embargo, la tasa de aborto se está volviendo a hacer como en la década del 90. O sea que algo está pasando. Esto es más en los países en vías de desarrollo. Entonces, cuando uno quiere analizar por qué es que se produce esto, desde el punto de vista médico-social, no podemos eximirnos de analizar que el tema de la pobreza es un tema, la salud en inequidad es otro tema, las condiciones de legalidad o de ilegalidad es otro tema, y existen otros determinantes sociales. Entonces, en el tema de la pobreza, ya en el artículo de Grade
se ha planteado, yo solo traigo el artículo de GRADE, una institución, una organización no gubernamental muy prestigiada acá en el Perú que trabaja temas de alimentación y pobreza. Ellos determinan que la pobreza determina limitaciones para que se desarrolle un estilo de vida saludable. Dicen, la carencia de dinero es el mecanismo más obvio, pero también falta la información acerca de los efectos de determinados hábitos sobre la salud. Cuando ellos dan ejemplos que uno no los percibe, pero que uno debe conocer, es por decir, las charlas que uno da y uno recibe, ahora peor todavía a través de la telemedicina o la comunicación online, la parte virtual, pero cuando uno se dirige a mucha gente que es con limitaciones socioeconómicas muy severas y hablamos de prevención, el mensaje que llega a ellos puede ser un mensaje totalmente distorsionado si pensamos que debería llegarles el mensaje tan claramente como en otros niveles. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, les digo, cuando ustedes estén embarazados pueden perder líquido por la vagina y eso es una rotura prematura de membrana, ¿no es cierto? Ese mensaje, donde uno les dice que tienen que acercarse rápidamente al establecimiento de salud, ¿no es cierto?, puede llegar de diferentes formas, en un nivel adecuado de desarrollo, de nutrición, etcétera. El mensaje realmente implica peligro, pero en el nivel más bajo podría ser un mensaje que, bueno, les entra por un oído y se les va. Y casos así van a ocurrir en la práctica. Mujeres que, perdiendo líquido varios días, nunca se acercaron al establecimiento de salud y ya llegan con una infección, ¿no es cierto?, porque el mensaje no les llegó adecuadamente o esperan a que venga el esposo para que la pueda llevar, pero sin embargo ellas no le dan la importancia al mensaje en salud. Y eso es lo que dice, la pobreza no solamente determina limitaciones para estilos de vida, sino también influye en los mensajes que les llegan. Hablamos de aborto, ¿no es cierto?, y su prevención, entonces los mensajes son diferentes y no siempre llegan en forma adecuada. La falta de acceso a servicios de salud de calidad por la carencia de dinero, eso lo vemos frecuentemente. Los factores psicológicos asociados a la precariedad conllevan la misma situación de pobreza. Y en el tema económico, también se han hecho varias publicaciones. Acá escogí dos mensajes, uno de Kaplan y el otro de Virchow. El primero dice, el riesgo de morir de los individuos más pobres en los siguientes 10 años, esto en Estados Unidos. Los más pobres es más de 4 a 5 veces más alto que la de los ricos. Las mujeres estadounidenses, el quintil más bajo, se reportan 7.5 más veces con salud regular o mala que las del quintil superior. Igual mencionan en las inequidades, miren cómo plantean el tema de salud. La inequidad en salud tiene un efecto más dramático sobre la vulnerabilidad de los individuos que, por ejemplo, el ingreso económico y la educación, ya que la diferencia de salud son casos de vida. O sea, la inequidad ya de por sí plantea diferencias muy serias en salud. Y entonces, cuando estamos hablando ahora de aborto, ¿no es cierto?, fundamentalmente nos referimos a mujeres que no tienen acceso o disponibilidad de servicios en los casos que ellas tengan una emergencia. Y en los casos de interrupción de aborto, de embarazo, por ejemplo, ustedes tienen un problema de una mujer con dinero, se va a Miami y resuelve su problema sin ningún problema. Una mujer pobre va a un sitio empírico y de repente acaba con muerte. Entonces vean ustedes cómo resulta el tema de inequidad en el tema del aborto también. Y esto también lo ha estudiado Guttmacher y señala en el tema de países por ingresos económicos como el embarazo no planeado, ¿no es cierto?, está mucho más alto en los países con bajos ingresos y en los de medianos ingresos. Igualmente ocurre en los de medianos ingresos comparado con los de altos ingresos, y el porcentaje que acaba en aborto en estos países, sumado entre los de pocos y medianos, es mucho más alto que lo que ocurre en los países de altos ingresos. Y hay otros determinantes sociales, como los roles tradicionales de hombres, mujeres que invisibilizan necesidades, la devaluación social de la mujer, su salud no es importante o es un medio para el bienestar de otros, escaso poder social para la toma de decisiones y el control de recursos, control social de la sexualidad y el cuerpo, mitos y concepciones morales, y pautas culturales socialmente toleradas, violencia, control de autonomía y capacidad de decisión. Y ustedes miran este slide, y acá nos podríamos detener a hablar durante una hora más
y realmente llegaríamos a la conclusión que nuestro país está saliendo hacia adelante de los estándares culturales que hemos tenido toda la vida. Vemos cómo las mujeres están tomando mejores posiciones en algunas entidades del Estado y en las empresas públicas también y privadas. Sin embargo, la violencia sexual sigue existiendo en grado sumo, enorme, más de 110 mujeres muertas por feminicidio, un elevado índice de violaciones que ocurren con embarazos, y tenemos las estadísticas, no se las presento porque esta presentación no va a ser muy larga, de niñas menores de 10 años en este último año, 2020, que han sido madres. Ya el número de casos de los últimos años de niñas madres de los 10 años. En este año hasta la fecha hay más de 20 niñas de menos de 10 años que ya han sido madres. En los años pasados, con las cifras totales que eran en promedio 1.400 madres de menores de 14 años al año y que tenían 9, 10 embarazos en niñas de menores de 10 años, pero este año ya, sin acabar el año, ya hay más de 20 niños que han sido madres en menores de 10 años. Eso es violencia, eso es violación y es violencia intrafamiliar. Y son embarazos que se producen dentro de ese marco de violencia que es tolerable a veces en determinados sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Y que a veces no los enfrentamos, pero tiene que ver todo con estos roles tradicionales, el poder que ejerce el varón sobre la mujer, el maltrato que existe sobre, no es solamente un nivel de estatus socioeconómico, existe en todo nivel porque el maltrato no solamente es físico, no solamente es con golpes, sino también es un maltrato emocional también que puede tener en cuenta. Y en el tema del aborto, ¿no es cierto? Se obliga a veces a abortar a las mujeres, ¿no es cierto? Se obliga a tener relaciones sexuales contra el deseo, ¿no es cierto? Y que generan en gestaciones no deseadas que van a acabar en aborto. Esto lo vamos a ver en tema legal dentro de un momento. Planteemos primero el tema del aborto como un problema de salud pública. ¿Qué haríamos nosotros para decir realmente que solamente nos interesa el número? No, tenemos que definir un problema de salud pública cuando tienen tres tipos de indicadores. Primero, el alto volumen. Segundo, si esta situación da un gran riesgo o no, de salud o no, y si nos da tendencias a tener problemas en nuestra salud. Y finalmente, si esto tiene un alto costo o no. Y cuando hablamos de costo económico generalmente para definirlo como un problema de salud público, ya que afecta el erario nacional, o también debemos hablar de costos que a veces son invisibles, que es el costo social de una persona que tiene un aborto y es atendida. Entonces revisamos el alto volumen, definido en el mundo, ocurren 289.000 muertes maternas. A ver, ustedes tienen clases de muerte materna y probablemente en algunas les dicen que hay 500.000 de muertes maternas. Efectivamente, ese era un dato anterior, pero ya desde hace unos 8 años empezó a caer el número de muertes maternas y ha ido bajando y estamos alrededor de 300.000 muertes maternas en el mundo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que viene en el slide siguiente, que el 99% de las muertes maternas sigue siendo en países de bajo desarrollo. Ese es el problema. Países en desarrollo, las muertes maternas se han superado muchas veces y nos expresa un nivel de salud o situación de salud diferente. Pero la diferencia en la bajada de muertes maternas en total no ha cambiado en dónde ésta se está produciendo. Ustedes miren la razón de muerte materna a nivel global, ¿no es cierto? Es de 210 por 100.000 nacidos y tenemos en países en desarrollo 230 por 100.000 en promedio. Hay países en el África que superan los 800.000 por 100.000. 16 por 100.000 en países desarrollados. Realmente es un abismo de diferencia. 85 por 100.000 en Latinoamérica, 77 y el Caribe, 77 por 100.000 en Latinoamérica. Perú casi llega al desarrollo de la meta de milenio, casi llega a la meta que se plantearon hace muchos años,
y 190 por 100.000 en el Caribe. En relación a una de las causas principales de muerte materna, que es el aborto, ocurren 56 millones de abortos, la mitad de ellos son inseguros, 6.5 millones en Latinoamérica y 4.6 millones en Sudamérica. 47.000 muertes por complicaciones de aborto. Miremos bien, acá por regiones. Veamos a nivel mundial, ¿no es cierto? El aborto, a nivel mundial, 45% de abortos inseguros, 54% de abortos seguros a nivel mundial. Pero cuando nosotros vemos las cifras en países desarrollados, tenemos que los abortos son seguros, que ya veremos la definición de seguridad o inseguridad, en el 87% de los países y 12% seguros en los países desarrollados. Cuando son en desarrollo, o sea, menores ingresos, los seguros bajan, de 87 caen a 50, y los inseguros se elevan de 12 a 49%. Y queremos ver en Latinoamérica, Caribe, América Central y Sudamérica, miremos que las cifras de inseguridad siempre son por encima del 70. O sea, tenemos una gran cantidad de abortos inseguros en nuestra región. Este es un mapa de abortos inseguros, no planificados y abortos. Y en el Perú, nosotros tenemos más de 370.000 casos de abortos por año. Significa más de 1.000 abortos diarios. Y estamos hablando de abortos inseguros. La tasa es de 50 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva. Cuando en Latinoamérica la tasa de abortos por mujeres es 44 por 1.000. En Perú es 50 por 1.000. La gran mayoría de abortos inseguros es la tercera causa en muerte materna, son evitables. El aborto es punible, a excepción del aborto terapéutico, y ya se aprobó la guía. Eso es lo que ocurre en el Perú. Y miren ustedes que ya desde el año 94 se repiten estas cifras publicadas ya en el 2002 en relación al total de embarazos calculados al año en más de 1 millón. Un porcentaje de 40% eran nacimientos deseados e indeseados o no planeados eran un 60%, de los cuales acababan en aborto un 35% de estos embarazos que no se deseaban, un 25% se tenían. ¿Esto qué significaba? Ese 35% de abortos inducidos. Significa que desde el año 94 la cifra, conforme aumenta la población, sigue aumentando. La última vez que se hizo este estudio fue en el 2006. Acá en el 94 se habló de 271.000 abortos que ocurrían cada año, 2.352.000 y el 2006 371.000. Más allá de estas cifras en concreto, que son de miles, miremos que nosotros tenemos cada año, para estas cifras también se han confrontado con cifras del Ministerio de Salud. Ustedes pueden revisar, en el Ministerio de Salud tienen 40.000 a 50.000 casos de atenciones de complicaciones de aborto. Pero a eso hay que sumarle lo que ocurre en hospitales de las Fuerzas Armadas, de seguridad social, del sector privado, y se dan cuenta de que por lo menos hay 70.000 casos de atenciones de complicaciones, no todas ellas sépticas, pero son atenciones derivadas de un aborto. Muchas de ellas van a ser en muerte materna, que van a constituir el nivel de tercer lugar en muertes en nuestro país. Pero la magnitud del aborto sigue siendo muy grande en nuestro país, por lo menos. Hay más de 200.000. Y acá nos señalan 371.000. En el año 2006, nuestra población ya está en 32 millones y en las mujeres en edad reproductiva 8.500.000. Muchas de ellas acabando su embarazo en el aborto. Entonces, cuando hablamos del aborto inducido, y acá quisiera que presten atención, si todos los abortos provocados tienen el mismo riesgo, ¿cómo determinar ese riesgo? ¿Cuál es el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud en relación a esto? Y entonces la Organización Mundial de la Salud califica de aborto inseguro cuando se tiene dos elementos. El primero de ellos
es cuando el aborto es realizado por personal no calificado, entrenado para realizar el procedimiento en forma segura. O sea, significa que hay personal calificado para hacer la interrupción del embarazo, por supuesto. Tiene que haber personal calificado con todas las competencias para esa atención, pero además tiene que tener, el segundo punto, condiciones médicas mínimas, equipamiento mínimo, se refiere a esto, y a todas las seguridades, desde la prevención de infecciones hasta los equipos mínimos para la atención. Entonces, cuando un aborto no se hace con personal competente ni tiene equipos mínimos para su atención, se califica como aborto inseguro porque está relacionado a la posibilidad de morbilidad o de mortalidad. Entonces, ¿qué ocurre en el mundo? De nuevo, más o menos con las cifras que veíamos. En el mundo, 52% son seguros, 48% son inseguros, pero no desarrollados, 92% son seguros, 8% inseguros, y en los subdesarrollados, 45% seguros y 55% inseguros. Una creciente proporción son abortos inseguros. Esto es en el mundo, lo mismo, países desarrollados, esto para que lo vean en forma gráfica, la diferencia entre los en desarrollo y los desarrollados. Y miren, y esto sí es algo que se viene repitiendo hasta el año 2020, porque hay cifras del año 2020 por Guttmacher, donde nos señalan lo mismo. África y Latinoamérica son los que más cantidad de abortos inseguros tienen en el mundo. Y hay algunas que señalan que es Latinoamérica la que se lleva la corona en relación al aborto inseguro. Y este es el mapa de aborto inseguro en el mundo, ¿no? Mujeres pobres, ya hemos revisado eso, mujeres que tratan de inducirse el aborto con métodos riesgosos y probablemente la severidad de las complicaciones está disminuyendo. ¿Y por qué se menciona esto? En la época donde el doctor Mascaro, el doctor Sandoval, profesores de ustedes, yo mismo hacíamos nuestra especialidad, eran épocas donde hemos tenido oportunidad, nosotros hemos hecho nuestra especialidad en hospitales del sector público. Nos llegaban casos de mujeres que se habían inducido el aborto con materiales, con ramas de árbol, con ramas de la parte de los sueros, el cable, el tubito que se usa la venoclisis, le sacaban punta, le sacaban punta en uno de los extremos y se le introducían dentro del cuello, o se echaban creso, o les echaban algunas inyecciones no permitidas, etcétera, etcétera. Y las mujeres llegaban muchas veces a morir a nuestros hospitales, con graves, con severidad de casos que hemos visto. Esos casos han disminuido, pero el aborto inducido ilegal no ha disminuido. Eso permanece. Lo que ha cambiado de repente son estas prácticas empíricas que todavía se siguen haciendo en algunos sectores rurales, pero que dan una relación con morbilidad y mortalidad muy elevada. Aproximadamente 70.000 mujeres mueren como consecuencia de un aborto inseguro. Ya hemos hablado de 8 millones de mujeres que anualmente tienen una complicación, que requiere tratamiento médico y que requieren ir al hospital, pero solo 5 millones reciben tratamiento. La mayoría de atenciones post-aborto es prestada en los centros de salud públicos, como hemos visto, como he mencionado, imponiendo una pesada carga sobre los sistemas de salud pública de escasos recursos en los países en desarrollo pobres. Esto sigue siendo igual. Tenemos el SIS, el Seguro Integral de Salud. Todas las mujeres que son atendidas por casos de aborto que son del SIS, no se les cobra nada, tienen su seguro. Y ya les digo que la segunda causa de atención es por causa obstétrica en Perú, luego de los partos. Imagínense la gran carga que existe, sobre todo teniendo en consideración que muchos de esos abortos son inducidos. Hay un porcentaje que no es inducido, obviamente, pero la gran mayoría son inducidos y acuden, algunos de ellos, a los hospitales, representando una gran carga a nuestro sistema de salud. Esto es a nivel mundial. Miren, sí, el aborto, 8%, ¿no?, de las mujeres que siguen muriendo a nivel mundial. Este es un dato de la Organización Mundial de la Salud, si bien hay otras entidades que llevan a producir muerte materna. La razón de muerte materna, nosotros estamos en Latinoamérica todavía con una razón de muerte materna elevada. Este es un mapeo con colores que nos hablan del tema, ¿no? En Perú, que esto es más específico, a octubre de este año,
2020, la tasa de muerte materna en el Perú se ha elevado más del 30%, casi estamos en el 40% elevado en comparación al año pasado. Hemos acabado el año y ya tenemos cerca de 400 casos. El año pasado en total tuvimos 302 casos de muerte materna. Pero acá se ha elevado por razones del COVID, ¿no? Y por la falta de servicios de atención que tenemos en este momento, sobre todo servicios presenciales. Eso es lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y estas son las razones de las causas de muerte materna, donde además quiero señalarles algo que es interesante para ustedes que están en el último año, solamente revisar que hay causas directas, como es el aborto, como es la preeclampsia, como es las infecciones, ¿no es cierto?, que las hemorragias que producen muerte, y hay las causas indirectas, o sea, que tienen alguna enfermedad que se agrava con el embarazo y que ocasiona la muerte indirecta. Y esto nos lleva a irles introduciendo en el tema del aborto legal, terapéutico, por causa de salud o de vida, riesgo de muerte en una gestante. Eso está relacionado a la muerte indirecta, porque quiere decir que es una mujer que con una enfermedad X, el embarazo la agrava y le puede producir un daño permanente en su salud o producirle la muerte. Entonces, si se muere, ella va a estar clasificada en muerte materna indirecta. Y miren ustedes acá en esta última data de este año, este PAI, ven acá que las muertes maternas indirectas casi es el 45, casi el 46% de muertes maternas indirectas. Las directas, ¿no es cierto?, son 54%, pero las indirectas 45%. O sea, hay muchas causas acá, como enfermedad cerebrovascular, respiratorias, infecciones, etcétera, que pudieron haberse evitado si es que hubieran usado un método anticonceptivo. Si no se evitaron y llegan con una causa que puede poner en riesgo su salud, acá se plantea el tema de lo que es el aborto terapéutico para que esa mujer no se muera por razones de salud. Eso yo para adelantarles el tema de aborto terapéutico. Muy bien, esto ocurre en el año 18. Las causas indirectas eran 38, hipertensión 22, hemorragia 18, aborto 4. Recuerden ustedes que a veces no se clasifican muchas causas de aborto, están metidas dentro de esto de las hemorragias, porque no solamente son las hemorragias postparto, sino también las hemorragias del primer trimestre o segundo trimestre del embarazo. Este es el Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no? Cómo ha ido la muerte materna, oscilando. Pero quiero que vean las causas. Aborto 28%, hemorragia 28%, hipertensión 42% de muerte materna. Causas de muerte materna, miren, casi el 30% en el instituto. Y esto el 2019, las causas de muerte materna el 33%, empatando el primer lugar con la preeclampsia. O sea, el tema del aborto, de hecho, nos da el aborto inducido en el tema de riesgo a la salud, ya no solamente en números, sino en riesgo, es un hecho claro. Una mujer que se somete a una práctica de aborto tiene un gran riesgo, no solamente de quedar con algún daño en su cuerpo, en su salud, sus órganos pélvicos, sin ovarios, sin útero, etcétera, sino también puede morir por esta causa. Entonces ya vamos teniendo dos temas resueltos, que es el tema del número de casos que ocurren, ¿no es cierto? Hay un gran volumen y tenemos el alto riesgo que nos puede dar el aborto, ¿no? Y acá esto, cuando analizamos los casos de morbilidad materna extrema, vemos que la principal causa de ello ha sido la preeclampsia. Sin embargo, miren, el aborto siempre está en ese nivel y si no se maneja adecuadamente, la mujer se va a morir. O sea, el aborto de hecho lleva un grave riesgo para la salud de la mujer. Y el otro tema es el tema económico. Miren los gastos en millones de dólares, ¿no es cierto?, que se gastan alrededor del tema del aborto.
553 millones de dólares anuales en países en desarrollo, que es lo que se va gastando. ¿No es cierto? Son las estimaciones reales de los casos y el promedio de costos por paciente. Es elevadísimo el costo por paciente. Es que uno no ve el costo que una paciente da al sistema de salud. Y acá es un tema que es claro, el gasto que hace el erario nacional, que hace el sistema de salud por la atención de las mujeres que tienen un aborto no complicado, se eleva mucho más cuando el aborto es complicado, es decir, cuando tiene sepsis, cuando está al borde de la muerte, de los antibióticos que hay que usar, las operaciones que hay que hacer a veces, muchas veces, el gasto de sangre, muchos paquetes para poder salvar la vida, a veces no se logra. Pero a veces, hablando del tema económico, nos olvidamos del costo social también. El costo social que significa perder una mujer que es mamá, que es madre de hijos, de niños, y que deja huérfanos a una serie. Y la madre, querramos o no, es el eje principal de la familia. Entonces, desarticula una familia con la muerte de la mamá, de la madre. Pero además, se estableció, y el doctor Mascaro fue cuando fue director del Instituto Materno Perinatal, instaló un programa nacional, pero del instituto, que después se volvió nacional, que es la atención ambulatoria de los casos no complicados de casos de abortos, que son la gran mayoría. Es decir, retornar a la mujer rápidamente a su hogar. Ustedes se imaginan una mujer que vive en un pueblo joven, una barriada, los cerros, que tiene un aborto, y que le dicen, bueno, parece un aborto, hay que hacer una ecografía, hay que hacerle esto, espere mañana sigue en la cama hospitalaria, no tenemos turno, pasa mañana y demoraba 48, 72 horas hasta que le hacían el procedimiento de limpieza en los casos no complicados, de restos, evacuación de restos, ¿no? Esos días, sus hijos estaban solos, el padre que tenía que ir a trabajar, o a veces sin papá, sin un hombre en la casa, se quedaban solos en la casa. Es un costo social elevadísimo. Y muchos de estos casos acaban hasta en violación de los niños, que quedaban desprotegidos. Entonces, se instaló el programa de atención ambulatoria de los casos de aborto incompleto no complicados, y que esto se viene haciendo a nivel nacional ya. Y entonces llega una mujer en el Instituto Nacional Materno Perinatal, por ejemplo, llega una mujer con un aborto incompleto no complicado, se le diagnostica, se le atiende y se va en menos de 4 horas, 5 horas máximo. Y con un método anticonceptivo en lo posible, para que no vuelva a pasar este embarazo. Y uno dice, pero ¿por qué método? Si esa mujer fue un aborto espontáneo, ¿por qué le van a dar un método? Bueno, pues hay que decirles que incluso en el aborto espontáneo, e incluso en la mujer que está buscando tener un embarazo, incluso en ella, tenemos que darle un método por lo menos los primeros 6 meses, una orientación adecuada, y darles un método que sea un método reversible de corta duración, porque no debería embarazarse los primeros 6 meses después del caso de aborto. Porque ya está demostrado en estudios de Latinoamérica que si se embaraza va a volver a tener probablemente en gran porcentaje un aborto espontáneo. Esto está en los estudios de un colombiano que se llama el doctor Conde Agudelo, que hizo con el CLAP, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología. O sea, no es una cosa que se me ocurre a mí o a sus profesores. Es una fecha de espaciamiento post-aborto, 6 meses, con algún método para prevenir en ese mes. En esos 6 meses le da su ácido fólico, pues, etcétera. Bueno, me estoy desviando un poco, pero ese es el manejo que se hace con las mujeres que llegan a un aborto. Y entonces, el costo económico claramente definido, y costo social realmente es algo que ustedes lo tendrían que ver. Entonces, podemos concluir que el aborto provocado inseguro cumple con los criterios para definirlos como un problema de salud. Tenemos entonces un problema médico-social, sí, la inequidad es importante, ¿no? Las causas que motivan el embarazo no planeado es importante, el abuso, importante, y tenemos que estos casos representan muchas veces
y muchos de ellos por falta de educación, que es el otro tema grande, falta de educación sexual, que se embarazan y después no quieren continuar. Entonces esto nos lleva a que se hagan abortos sin la mínima seguridad de las personas, ¿no? Entonces, hablemos de la interrupción legal del embarazo. Muy bien. En el mundo, miren, no, casi todos los países tienen una excepción para el tema del aborto legal. De repente lo más frecuente es salvar la vida o por el caso de salud física, o por salud mental, relación incesto, etc. Recordemos ustedes que la definición de salud incluye el tema de una salud física, mental o social. Entonces, cuando uno habla de esto, hay que considerar este tema, ¿no? Miren esto, en el mundo se han cambiado legislaciones donde se han reducido restricciones, como en Colombia, como en México, que pasó a ser el aborto por la Ciudad de México, DF, que se puede abortar hasta 12 semanas a solo solicitud. Colombia, que era prohibido totalmente hace ya como 10 años, poco más, 14 años, se cambió la legislación a permitir el aborto con 3 condiciones: en caso de violaciones, en caso de riesgo de la salud y la vida, y en los casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida. En Australia también se cambió. Sin embargo, se aumentaron restricciones en El Salvador y en Nicaragua. En El Salvador, permítanme decirles que incluso está prohibido que se opere el embarazo ectópico, mientras el ectópico muestre signos de vida. Está prohibido. Ustedes saben, 6º año de medicina, que un ectópico, una trompa, se rompe y va a matar. Pero bueno, en El Salvador esperan a que se rompa para poderla operar. Si no, están prohibidos. Entonces las mujeres salvadoreñas con un caso de embarazo ectópico tienen que viajar fuera de su país para ser atendidas. Esta es la condición en toda la región, ¿cierto? Sin restricción, solamente Cuba, México, DF y el Uruguay, pero esto es lo que ocurre en todos los otros países. Es bien interesante, esta es la Organización Mundial, pero es vigente. Miren, las restricciones legales no reducen el número de abortos inducidos. Menos de 10 por 1000 mujeres se registran en Holanda, Bélgica y Suiza. En cambio, en países que en ese momento eran más restringidos, porque Chile ya cambió también su legislación, ahora se permite en 3 condiciones, pero Chile era totalmente prohibida, tenían más de 50 por 1000 mujeres que se hacían abortos. O sea, eran restricciones legales, y donde era legal, que era en Holanda, Bélgica y Suiza, era menos de 10 por 1000 mujeres. Y donde era ilegal, que era Perú y Chile, tenían más de 50 por 1000. O sea, las restricciones legales no reducen el aborto, eso es clarísimo. Y segundo punto, las restricciones legales sí afectan la seguridad del procedimiento, porque claro, en los países donde es legal, menos de un aborto inseguro por 1000 mujeres. Donde es ilegal, más de 30 por 1000 mujeres que se registran como en América Latina. Entonces eso nos tiene que quedar claro. La legalidad no significa, primero, que se hagan más. Eso es lo primero que tiene que saber. La legalidad en un contexto del 2021 significa que el Estado tiene que proteger a las mujeres de un embarazo no planificado. ¿Cómo? Con educación sexual. ¿Cómo? Dando métodos anticonceptivos. ¿Cómo? Dándole protección social a las mujeres solteras que se embarazan. Tiene que hacer eso porque si no, no es un sistema adecuado. Y en los casos que se embarazan, le dan la protección legal para que el caso sea hecho en condiciones adecuadas. Así entra un sistema legal. En cambio, en el ilegal, simplemente no hay sistema. Y se embarazan y son interrumpidas en forma segura o insegura, pero teniendo en cuenta que más del 30 por 1000 se registran en América Latina, ¿no? Estas son el riesgo de muerte. Aborto legal siempre es la posibilidad de muerte mucho más bajo que incluso el parto, el ectópico, la muerte fetal. Y el riesgo de muerte cuando se hace, cuando es más temprano, es es más baja que cuando el tema aumenta. Por eso en el caso de aborto terapéutico que se plantea en el país, se trata de que sea lo más pronto posible para que la gestación no se vaya a incrementar. Esto es lo que ocurre en el mundo donde es ampliamente legal y donde es restrictivo. Esto donde es legal, la posibilidad del aborto es menor de 40, y donde se expresan que efectivamente lo que es legal no hace que haya más abortos que donde se plantea la ilegalidad. Eso que quede bien claro. Así es. Es diferente a plantear un tema de aborto
como si fuese un método anticonceptivo. Eso es totalmente diferente. Eso ocurría detrás de la cortina de hierro cuando ahí no habían métodos anticonceptivos y se planteaba el aborto como un método de regulación de la fecundidad. Y entonces el Estado promovía el aborto para regular la fecundidad, que es totalmente diferente a lo que se plantea en este momento en el mundo occidental, donde se planifica la legalidad para proteger la salud de las mujeres, pero se le da todos los elementos claves para que no ocurra esta situación, porque nadie quiere que exista un aborto. Jamás, eso sería una locura. Que una mujer se embarace para abortar sería una locura. Y que nosotros pensemos que se embarace para abortar es otra locura también. El Código Penal desde el año 1924 dice, el 119, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal, si lo tuviera cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. O sea, tiene varios temas esto, ¿no? Primero, que debe ser el médico. Segundo, que debe haber consentimiento. O sea, no es que yo diga, tiene que abortar, señora, no. Tiene que haber un consentimiento. Tercero, que es el único medio para salvar la vida o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Claro, si hay otro medio para salvar la vida o su salud, no se va a plantear, ¿no es cierto? Entonces, esos son los elementos que hay. ¿Y quién define eso? Un comité médico, si es que el caso amerita o no el aborto. Y entonces se sacó el 2014 recién, que más o menos regula y estandariza los procedimientos y coloca una serie de entidades médicas que son susceptibles de ser aceptadas para la atención al aborto. Esto es lo que ha pasado en el MP, ¿no es cierto? El número de abortos atendidos desde el 2009 hasta el 2020, se han atendido 390 casos de abortos terapéuticos frente al número de casos de atención de complicaciones de aborto, que son 50. O sea, no ha sido un número muy grande, pero es grande lo que significa para cada una de estas mujeres. Ese es el número de abortos terapéuticos. Yo quería enseñarles este dato, ¿no es cierto? Cómo ha ido fluctuando. El año 2019 tuvimos 98. A la fecha que se tomó esto en junio, ¿no? Eran 26, se han incrementado unos casos más. Esto es en el último año también. Ustedes saben, por el tema del COVID ha habido un problema de mujeres para su registro. Eso es lo que quería señalar. El total de casos atendidos en el INMP, por riesgo de vida han sido 16, por riesgo a la salud de un daño grave o permanente, físico o mental, han habido 374 casos del total. Estas son las semanas, ¿no? Muchas de ellas han sido después de las 12 semanas, muchas de ellas porque han llegado tarde o se ha decidido la interrupción posteriormente. Lo que sí puedo decir es que no ha habido un solo caso de muerte, menos un solo caso de morbilidad tampoco ha habido. O sea, el trabajo que se ha hecho hasta ahora en el INMP es excelente, porque eso denota que tiene la atención de un aborto en un sistema legal, bajo ese sistema legal. Lo que se ha usado es misoprostol con ameu, misoprostol con legrado, que es lo que más se ha usado por el número de semanas, misoprostol con mifepristón y misoprostol, que este es un estudio que se ha hecho, y la esterotomía en 5 casos. Muy bien. Entonces, para concluir, el aborto inducido inseguro es un problema de salud pública, no nos cabe la menor duda. El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna. Tiene otras consecuencias, costos, efectos sobre la salud física, mental, sobre el estigma. En las mujeres más jóvenes y pobres y que viven en zonas desfavorecidas, se están muriendo. El aborto legal reduce las consecuencias del amor y mortalidad en las mujeres. Eso es muy claro. Y cuando uno plantea el tema del aborto legal, uno tiene que plantearse el tema desde varias dimensiones, que no las hemos revisado totalmente, pero que ustedes ya a través de su formación tienen que haber tocado esas dimensiones que las mencioné al comienzo. En general, en el tema del aborto, en general deben plantearse 3 dimensiones.
una dimensión que es desde el punto de vista del derecho, de los derechos humanos, otra dimensión que es desde el punto de vista ético, y otra dimensión es desde el punto de vista legal. Y no confundir, no todo lo legal es ético. Esto se aplica muy bien al tema del aborto. Por ejemplo, no porque un país no permita el aborto, es ético que no se tenga condiciones de legalidad de aborto, porque va en contra del derecho humano. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo, que lo uso mucho cuando hablo de ética en salud reproductiva, pero que creo que es un mensaje para que reflexionen más. La esclavitud era un tema legal en la colonia, y es más, regulado por la sociedad. No tenía, la esclavitud estaba regulado, cuántos esclavos, los costos se vendían al ser humano, lo trataban como si fuese no fuese un ser humano. Era legal, pero nunca fue un tema ético, porque iba en contra de la dignidad del ser humano. ¿Se dan cuenta ustedes qué diferencia hay entre lo ético y lo legal? Y entonces hay cuestiones legales que no son éticas, y eso corresponde analizar bien. Y en este momento tenemos que incluirle la dimensión adicional, que es la del derecho humano. Una persona tiene derecho a vivir. Una persona tiene derecho a expresarse libremente. Una persona tiene derecho a ser libre. Eso no se puede conculcar con una ley. Entonces, los derechos, los temas bioéticos, los temas legales, a veces discrepan entre sí, pero hay que analizarlos para poder tener una buena reflexión en relación a este tema. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado en el tema de aborto, condiciones médico-sociales, y en el tema del aborto terapéutico. Estoy listo para cualquier pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias. Sí, muy agradecido, doctor Gutiérrez, por su excelente presentación. Vamos a abrir el espacio para las preguntas por parte de los jóvenes estudiantes. Las preguntas lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer directamente. De repente, para empezar, doctor Gutiérrez, los alumnos deben tener la inquietud de cuál es la situación real del aborto en el Perú, ¿no? Y muchos se preguntan si el aborto en el Perú en este momento es legal o no es legal. ¿Es posible hacerlo o no hacerlo? Porque muchos tienen la idea de que las normas nos prohíben y que por tal el médico muy poco puede hacer en relación a una situación de libre decisión de las parejas o de la mujer. Gracias, doctor Mascaro. Me permite ampliar y precisar, si bien lo he dicho en la conferencia, pero a veces eso se pierde dentro del desarrollo de toda una conferencia que toca diferentes temas, y hay cosas que son muy buenas precisar. En primer lugar, ¿el aborto es legal en el Perú? Sí, cuando hablamos del aborto terapéutico, que tiene que ver, repito, con evitar el riesgo de muerte en la mujer o un riesgo de salud permanente. Pero cuando hablamos de la salud, hablamos de una salud que puede ser física, puede ser mental o social. Entonces, bajo ese paraguas, ¿no es cierto?, nosotros podemos atender un caso, y como que ya se ha planteado, un caso de violación, por ejemplo. Entonces, atender un caso de violación directamente, como está tipificado en el Código Penal, no es legal. Pero atenderlo bajo la sombría del tema de la salud es legal, si es que se demuestra que esa violación está afectando o va a afectar en el futuro a esa niña o esta mujer en su salud mental y que pueda ocasionar daño en ella. Ejemplo, y esto es muy claro, las cifras de suicidio en adolescentes como causa de muerte materna es la primera causa de muerte materna indirecta
suicidios en adolescentes. ¿Por qué se suicidaron? Porque estaban gestando. Y entonces, ¿eso que expresa? Que la salud mental de una niña violada puede llegar a tal grado que ocasiona que ella se quiera quitar la vida. Por lo tanto, el Estado tiene que defender esa salud de la mujer. Y si es que esa violación va a afectar la vida, plantear el aborto terapéutico es totalmente legal. ¿Me entiendes? Entonces, hay situaciones en las que uno tiene que evaluar y asistir. Para eso hay una comisión médica que tiene que evaluar cada caso. Tenemos denuncias al país por casos de no atención de mujer. La última es justamente una niña de 13 años que se intentó suicidar por estar embarazada y se había embarazado de estos individuos que venden ropa, etcétera. Y cuando se enteró que estaba embarazada de 8 semanas, se lanzó de su techo de su casa y quedó con cuadraplegia. Al quedar con cuadraplegia, atendida en un hospital y no le quisieron hacer la cirugía para descomprimir la médula, ¿no es cierto? Porque estaba gestando y decían, si no le interrumpen el embarazo, no la podemos operar. Y en ese plan se pasaron 12 semanas, creo, 10 semanas, la niña quedó con paraplegia y ahora es una denuncia que tiene el Estado por derechos humanos de las Naciones Unidas, por no atender. Entonces, esa niña, si hubiera llegado a un establecimiento de salud diciendo me acaban de violar, primero tenía el derecho a que reciba su anticoncepción oral de emergencia para prevenir el embarazo. Y si llegaba después y decía me ha embarazado producto de esto, y un psiquiatra analiza que su salud mental está gravemente alterada, entonces podría tener un aborto o bajo el tema de aborto terapéutico. Pero la respuesta a la pregunta muy sencilla es el aborto es legal en el Perú, el aborto terapéutico es legal. Se está trabajando para que hay diferentes comisiones desde el Colegio Médico, desde la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de otras organizaciones civiles para que se despenalice en los casos de malformaciones incompatibles con la vida, que consideramos que no es justo que si una mujer tiene un feto con anencefalia, o sea, sin cerebro, y que sabemos que al nacer va a morir, se pueda permitir doble sufrimiento a la mujer al perder un niño que está llevando en su vientre y que sabe que va a morir y encima llevar 9 meses la gestación con alto riesgo también de complicaciones de preeclampsia, etc. ¿No es cierto? Entonces, eso estamos logrando, tratando de que se despenalice. ¿Por qué? Porque no estaríamos interrumpiendo ninguna gestación viable, sino niños que se van a morir al nacer. Esa es una... Y el otro tema que se está trabajando es el caso de violación, porque definitivamente afectan la salud de la mujer. Eso. Gracias, doctor Gutiérrez. El doctor Gutiérrez, Juan Diego Ramírez le pregunta, doctor, ¿qué tan seguro es el aborto como procedimiento institucionalizado? Hubo un estudio de revisión publicado en el 2014 en Contracepción que determinó que la tasa de mortalidad relacionada con el aborto en el 2000 al 2009 en los Estados Unidos fue de 0.7 por cada 100.000 abortos. Los estudios realizados aproximadamente en los mismos años encontraron la tasa de mortalidad de 0.8 a 1.7 por 100.000 procedimientos de cirugía plástica o a 1.7, 0 a 1.7 muertes por 100.000 procedimientos dentales. 0.6, un poquito larga su pregunta de Juan Diego, ¿no? Pero bueno, la idea es centrarnos en la pregunta de qué tan seguro es el aborto como procedimiento en una institución, ¿no? Sí, justamente, permíteme, Pedro, porque yo lo he pasado y mi respuesta podría ser tan corta como decir es mucho más seguro y tus estudios reafirman eso, pero déjame compartir pantalla un ratito, porque yo pasé y creo que es útil que veamos esta lámina, que es de esa fecha más o menos, ¿no? Esta. Acá está. Ay.
Cuando hablamos de aborto legal, estamos hablando de aborto institucional, porque el aborto legal lo asume el Estado como institución. Entonces, una mujer que tiene una condición de aborto legal va a un hospital, y sobre eso quisiera hablar un poco también, y la atienden, y su riesgo de muerte es muy bajo. Qué bueno lo has comparado con el tema de la cirugía odontológica y la plástica, y el aborto legal es mucho más baja la mortalidad por sí que en otros casos, pero acá yo quiero que veas en relación a la salud reproductiva. El riesgo de muerte de un parto, ahí en Estados Unidos, 7, mientras aborto 0.5. De aborto espontáneo, de 1, aborto legal, que se hace no cuando llega la mujer con hemorragia, sino se interrumpe legalmente, 0 igual. Un ectópico, mira cómo se eleva la muerte a 31 frente a 0, y en muerte fetal mucho menos. Ya, voy a dejar de compartir. Lo que quería decir, Pedro, es que efectivamente el aborto legal no se plantea para que haya más abortos. Eso que quede muy claro. El aborto legal se plantea para que la mujer no se muera y pueda interrumpir en condiciones seguras. Pero por eso no es solamente plantear el procedimiento, plantear una serie de elementos que contribuyen a disminuir la posibilidad de que alguien quiera usar un aborto. Y yo mencionaba en esto la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos. ¿En quiénes? En todas las personas que empiezan a tener relaciones, incluso en adolescentes, en forma adecuada, pero con información. O sea, no es solamente decir están libres los anticonceptivos, sino dar informaciones por el Estado, que realmente el Estado tome el tema como un tema de bandera, que enseñe bien cómo se usan, que hay una buena educación sexual, que las mujeres tengan protección si se embarazan solteras, que tengan protección social. O sea, hay una serie de elementos para prevenir el embarazo no deseado, si este ocurre, para que continúe de forma segura, pero si no desean, para que el Estado lo solucione. Y ahí un comentario más. Lamentablemente también en los hospitales necesitamos gente comprometida para que pueda atender a estas mujeres. Yo les he enseñado las estadísticas del Instituto Nacional Materno Perinatal, porque es uno de los pocos hospitales que recibe y atiende estos casos. Quisiéramos que yo les mostrase Loaiza, 2 de Mayo, hospitales grandes de acá de seguridad social, que es donde más problemas tenemos para que sea un aborto legal, terapéutico. No lo quieren hacer. Entonces hay una serie de restricciones y problemas desde el punto de vista del recurso humano que se oponen. Hay un tema de ambivalencia en los médicos en esos sectores, porque por un lado en sus consultorios privados lo van a hacer, pero en el hospital no lo quieren hacer. Y si hablamos de provincias, el problema es más dramático todavía. Bien, doctor Gutiérrez, de repente para ilustración sería pertinente que nos comente si una señora tiene un embarazo con un producto, con un niño demostrado ecográficamente como síndrome de Down, mongolismo, y ellos deciden acudir al médico solicitando la interrupción del embarazo. También le pongo otro escenario: una familia muy pobre, no tiene cómo sostener a los niños porque tiene muchos niños, una familia muy humilde, decide interrumpir el embarazo, acude a una institución. ¿Cuál será la respuesta del servicio de salud, de la institución y la conducta médica? Gracias, doctor Mascaro. Depende de los escenarios. Por un escenario donde el aborto es legal, no habría ningún problema para los dos casos. El aborto legal para cualquier tipo de interrupción. Caso del México DF. Ahí no hay consideraciones de causales. Se llaman las causales. No tiene que haber ninguna causal de salud ni de otro tipo para que se haga la decisión. En México uno solicita hasta las 12 semanas una interrupción de embarazo y por cualquier causal. O sea, el escenario en países donde eso no considera causales
pues se hace la interrupción en los dos casos sin ningún problema. En el segundo escenario, donde la causal es el aborto terapéutico, que es por salud, y donde yo he mencionado que incluso se están atendiendo casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Entonces, en ese escenario es que sí se atiende los casos cuando hay anencefalia, cuando hay alguna lesión neurológica, una vida, agenesia renal, por ejemplo, se puede atender, y de hecho que se están atendiendo porque son, ya involucran la salud de la mujer desde el punto de vista que el niño se va a morir, o sea, definitivamente se va a morir. Los casos del Down no están incluidos dentro de este escenario, porque es un niño que en la actualidad sabemos que un Down sobrevive bien y muchas veces tiene expectativa, incluso se incorpora al trabajo cotidiano que solemos ver en algunas cadenas de mercado, e incluso tienen otras habilidades y su sobrevida es mucho mayor. En estos casos no está dentro de este tipo de consideraciones. Definitivamente no se plantea el tema de las malformaciones incompatibles con la vida, no es el Down. O sea, definitivamente ahí no está totalmente, ahí está totalmente claro que nadie con un Down, y quisiera decir, alguien que dice, yo tengo ansiedad, doctor, estoy ansiosa, soy nerviosa, quiero que me interrumpa, así tampoco no es. Hay un comité de médicos, entre los cuales debe haber un psiquiatra para evaluar en la salud mental, para que pueda definir. O sea, el tema no es tan sencillo tampoco. Se debe asumir, pero no es tan sencillo. En el tema de la pobreza extrema, no he visto ningún caso que se haya presentado que haya asumido la pobreza extrema. Probablemente se podría asumir como interrupción legal dentro del terapéutico y lo social si hubiera algún especialista para ver sus condiciones de pobreza, niños malnutridos con mortalidad elevada, niños que se van a morir, etcétera, etcétera, una pobreza extrema. De repente podrían llegar a la decisión que interrumpir en ese caso particular. Pero eso dependerá de la evaluación de la salud de la mujer en las condiciones sociales que presenta. Porque eso también va a tener que ser evaluado. No he visto ningún caso, no lo han presentado, pero probablemente habría una razón de interrupción siempre y cuando tuviera esa evaluación. O sea, queremos elucubrar acá de que sí, que no, pero eso tiene que tener una evaluación. En cada uno de los casos, evaluación de la salud física, mental o social, hay especialistas para determinar el grado de compromiso de la salud de la persona, porque si esta persona en su pobreza tiene anemia severa y tiene encima una tuberculosis, lo que sea, ya de hecho se va a interrumpir por razones de salud física, pero además por razones de salud social también, porque es una mujer que va a incrementar su pobreza, su movilidad, y de repente ese niño ya no va a continuar con vida porque no lo va a poder alimentar, o va a ser un niño con una desnutrición tremenda, ¿no? Eso habría que evaluarlo, doctor Mascaro. No te escucho, estás sin audio. Estás sin audio. Catherine Recuay le pregunta. Sí. ¿Un médico se puede negar a realizar un aborto terapéutico? Sí, claro, claro que sí. Eso se llama ¿cómo se llama? La objeción. Hay una pregunta que ahí se añade, de Ivana Bravo. ¿Qué tanto influye la objeción de conciencia en el personal de salud para realizar un aborto terapéutico? Claro, entonces, cuando uno trata el tema, y gracias por la pregunta, la objeción de conciencia es una objeción individual, no es institucional. Entonces, un médico, por supuesto que se puede negar, esto no es obligatorio para todos los médicos. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones de esto, uno debería plantear en un hospital donde se acepta la interrupción legal del embarazo, debería acercarse a la dirección, hacer una comunicación, decir, señor director, yo por razones de de fe, lo que sea, no puedo hacer, y pone su objeción de conciencia. Entonces el médico la dirección debe tener una lista de quienes tienen objeción de conciencia. Perfecto, eso no hay ningún problema.
pero la institución no puede negar la atención por objeción de conciencia. O sea, esto no es institucional, pero sí individual. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No todos dicen que soy objetor de conciencia. Sin embargo, muchos de ellos son ambivalentes o hay mucha hipocresía en la medicina. Y entonces no lo hacen en el hospital, pero sí lo hacen en su consultorio. Eso ya no es objeción de conciencia. Eso es una doble moral, es una ambivalencia, esa es hipocresía, y eso no debe tener el médico. El médico debe ser muy claro. Y entonces revelar y decir, yo soy objetor de conciencia, y lo pones escrito y listo. Así tiene que ser. Y no hay ningún problema. Nadie lo va a obligar, ni nadie lo va a señalar, ni estigmatizar para nada. Pero eso debe ser claro. Pero bien claro también que la institución no es objetora. La institución tiene la obligación de atender la demanda que ocasione la mujer. Así es. Doctor Gutiérrez, hay otra pregunta que hace acá una alumna. ¿Cuál es la repercusión psicosocial de la paciente en el posaborto? Depende del tipo de atención, que ha sido con maltrato, que eso es lo que puede ocurrir en un aborto clandestino, donde no se garantizan las condiciones mínimas de atención. Porque cuando uno habla de competencia, no solamente en procedimiento, todo el contexto de la atención. En los sistemas legales de atención hay un contexto donde tienen psicólogos, donde tienen o personal experto en atención de salud mental, una buena orientación y donde se hace un buen procedimiento. O sea, no solo es el procedimiento. Entonces, la situación emocional de la mujer es mucho menor y hay varios estudios que demuestran eso, que el daño en la salud mental se supera rápidamente, no existe, porque se hace de forma adecuada y porque se plantea una atención de la salud mental también, a posteriori también. En cambio, en el aborto clandestino, que es hecho en mala forma, sin tener en consideración la salud mental de la mujer, ahí las condiciones son mucho más serias. Es una mujer que va a estar con muchos conflictos internos, incluso para tener relaciones sexuales, problemas de salud mental que pueden llevarla en algunos casos, como ya hemos visto, al suicidio también. Así de claro. Hay un caso, no sé si el doctor Mascaro se acordará de este caso del banco de un gerente que vivía en el Sheraton, y fue una mujer, fue connotado, se tiró del 20º piso y era su tercer aborto. Se le hicieron, no tenía ningún problema médico posaborto, pero se suicidó por el tercer aborto, que probablemente era inducido, porque su salud mental quedó afectada. Entonces depende, ¿no? Si es un aborto hecho sin que haya querido a la mujer, esa mujer queda dañada totalmente, pero cuando tiene todas las condiciones, o sea, que ha sido bien orientada al inicio, donde ella entiende las razones de su interrupción, etcétera, y se le da soporte, todos los estudios demuestran que no queda ningún problema con esta mujer, más allá de los problemas propios que uno puede tener. La última pregunta, doctor Gutiérrez, que le hace acá una estudiante. ¿Hay estudios sobre arrepentimiento posaborto? ¿Se conoce cuál es el porcentaje? Sí hay estudios. No conozco exactamente el porcentaje, pero vuelvo a lo anterior. Depende. Generalmente se da en mujeres que no estuvieron muy bien orientadas a la hora de tomar la decisión. Por eso es muy importante que tengan, no solamente se le diga, pase señorita a la camilla, y se le no. Por eso es muy importante que sepan que tengan un periodo que se llama orientación, consejería antes de la atención. Eso es sumamente importante, porque ahí tiene que quedar claro todos sus sentimientos, todos sus problemas, toda su complejidad. Es un tema que debe resolverse antes del procedimiento. Esos arrepentimientos generalmente vienen cuando son decisiones de embarazos inducidos, donde no se evaluaron todas las situaciones alrededor de la decisión. Entonces, eso tiene que ser claramente definido. Pero sí, claro que hay arrepentimiento, pero también hay casos de pérdida de maternidad para el futuro por otras cosas, donde hubo interrupciones que fueron adecuadamente planteadas y donde no
simplemente señalan el hecho como una anécdota que lo volverían a hacer, pero que ya tuvieron una buena decisión. Entonces, depende del tipo de decisión que se planteó a la hora de la interrupción de la gestación. Doctor Gutiérrez, señores estudiantes, estamos en el tiempo previsto para esta conferencia. Queremos agradecer al doctor Miguel Gutiérrez por la paciencia y esa actitud permanente que tiene de estar dispuesto a compartir con los señores estudiantes sus experiencias en temas de salud sexual y reproductiva. Queremos a su vez expresar que el tema es muy amplio, quedaría muchas cosas todavía por preguntar y por responder. Sin embargo, todo esto está ubicado en un contexto de espacio-tiempo de las actividades que tienen nuestros estudiantes, y desde ya, permítanme una vez más, doctor Miguel Gutiérrez, agradecerle por su participación. Todos los estudiantes y todos los que